Perdón. Vale. Muy buenas a todos, estamos aquí en el día de podcast. Cada semana haremos entre dos podcasts, uno el miércoles con Carmen y otro los jueves, que vendrán invitados. Hoy tenemos con nosotros a Alex García, un pedazo magnate de la IA, de la inteligencia artificial y de la ciberseguridad, que ya os explicará un poquito más. Y nada, ¿cómo estás, Alex? Hola, es principalmente agradecer de estar participando con vosotros. Es un honor, la verdad, que estar en este programa. Y bueno, pues aquí estamos. Nada, hemos tenido algún problemilla técnico antes de empezar. Damos las gracias por la paciencia y a ti, sobre todo, también por tu tiempo, Alex. Eso para Tranquila. empezar. Alex, dinos quién es Alex y cuál es tu trayectoria. Bueno, yo simplemente soy un humilde desarrollador, tecnólogo e intento siempre crear, ¿vale? Nosotros intentamos siempre compartir el conocimiento que podemos hacer para luego seguir creando más tecnología y demás. Mi trayectoria es curiosa, ¿vale? La verdad que tuve la suerte de empezar de muy temprana edad a tener contacto por primera vez con un ordenador, y fue sobre los 8 o 9 años más o menos, en los que con MS2 tocabas y intentabas entrar a los juegos, ¿no? O sea, alcanzabas al Win 3.11, ibas a intentar jugar al Doom, jugabas al Prince of Persia y demás. Y eso nos llevó un poquito a tener un poco de conocimiento. Empezamos a tocar con 9, 10, Basic y Pascal. De esa forma, lo cuento así, porque fue muy de temprana edad cuando empezamos a tocar ya la tecnología. Ya con 13 Microsoft tuve la suerte de que en el programa que estábamos estudiando en los extraescolares del colegio, la profesora ya vio las capacidades que teníamos tres compañeros y ya nos acercó a programación de Visual Basic y demás con una beca de Microsoft. Microsoft estaba intentando entrarse ahí en toda lo que sería la tecnología, las nuevas tecnologías en su momento, para irrumpir a las empresas y formar a nuevos programadores y demás. Y bueno, al comenzar, por así decirlo, tan temprano, pues dije, ostras, con 16 años dije, ostras, ¿esto qué es? Podemos crear vida prácticamente con tecnología. Poníamos unas órdenes, por así decirlo, dentro de una pantalla, y esas órdenes hacían cosas, ¿no? Y fue curioso porque, claro, estaba estudiando yo después, así que me saqué el grado de electrónica de consumo. Tampoco sirvió de nada, ya os puedo asegurar, porque en ese momento me acuerdo que me dieron el título y me dijeron, bueno, van a aparecer las placas integradas, o sea, las placas integradas que eran ya llegar y cambiar, prácticamente venían las placas, estudiábamos rayos catódicos y cosas de esas, y nada, las televisiones ya empezaban a ser las primeras televisiones planas y demás, y ya no servía absolutamente para nada. Los recambios eran diferentes. Pero mi objetivo era aprender tecnología, por así decirlo, aprender electrónica, con el objetivo de dar vida, ¿no?, a un robot, crear robótica y crear todo. Y bueno, ahí empecé ya con 19 años con un proyecto de Vodafone en el CEI de Aragón, en el cual comenzamos muy tempranamente a ese proyecto. Quería hacer investigación y desarrollo sobre voz IP. Y mi jefe en ese momento, ¿vale? O sea, me dejó un mamotreto gigantesco, enorme, que era, bueno, un manual de uso o de protocolos en ese momento de telefonía normal. Y lo que teníamos que convertir, esa telefonía normal, la teníamos que convertir en tecnología, digamos, digital, o sea, en voz IP, marcado ya eh, por lo que sería línea telefónica, perdona, línea digital, ¿vale? Y ahí empezó lo que era unos primeros prototipos por así decirlo, de lo que es el teléfono actualmente móvil, ¿no? Se va por datos. Y eso fue el inicio de todo. O sea, investigación, desarrollo, un mamotreco enorme de comunicaciones que no entendía nadie. Por suerte, al lado del CEI teníamos la Universidad de Zaragoza, podía ir con catedráticos y de la mano que me explicaran qué significaba un marcado y demás. Y bueno, ahí fue mi primer inicio. Y ya con el tiempo ya fui a otras consultoras, ya acabé, por así decirlo, en Inglaterra haciendo ciberseguridad, otro tipo de programación y demás. Y bueno, aprendí mucha tecnología. La verdad es que mi pasión siempre ha sido aprender.
aprender y de forma autodidacta. La verdad que he tenido suerte de poder hacerlo. Y en esa época no era tan fácil porque no existía, por así decirlo, ChatGPT, tampoco existía YouTube, tampoco había ahí una persona enseñándote y demás, sino que eran libros, eran, eran escribir cartas a revistas y demás para que te publicaran una respuesta en su momento. Y eso es lo que creo que definió mucho mi forma de pensar, mi forma de actuar, por así decirlo, de llegar a tener autosuperación, por así decirlo. No había ninguna una barrera. Y bueno, hasta la fecha, pues eso, me he formado mucho, he trabajado mucho, después con el tiempo, hace 3 años me dio la idea de emprender, esa locura idea de, bueno, vamos a crear algo, ¿no? Y bueno, en el pasado, por así decirlo, pues tenía mis ideas, unas ideas bastante disruptivas, pero nunca tenías la opción, por así decirlo, de alcanzar la financiación o alguien que te creyera realmente para sacar eso adelante. Y muchas de esas ideas luego se convertían en millonarias, lo hacían otros y se convertían en millonarias. Siempre decías, "Oh, ¿lo has visto? ¿Lo has visto?" pues eso. Al final siempre pasaba casi lo mismo. Y de ahí creé mi empresa, créesela, por así decirlo. O sea, tiene un concepto muy humano, ¿vale? Por así decirlo, dado que hemos querido crear, digamos, una empresa diferente, aunque demos servicios, por así decirlo, y que hemos querido siempre tener a los compañeros como a mí me habría gustado que me hubieran tratado, por así decirlo. Eh, y ahí empezó todo. Y bueno, empezamos a coger un poco de fuerza, empezamos a coger, por así decirlo, credibilidad tecnológica. La gente veía que no solamente al principio desarrollábamos web para presentar un poquito, hacernos un huequecito, ¿vale? Pero bueno, la gente poco a poco ya vio que había mayor capacidad. Y bueno, ahí fue cuando ya me fue encontrando otros emprendedores que también tenían esa misma percepción que yo de que es difícil que nos apoyen, y al final entre ellos conocí a mi socio actualmente, que también llevaba muchos años investigando en neurociencia, y bueno, nos hemos juntado también en otra startup que él ha creado, por así decirlo. Empezó él haciendo un estudio neurocientífico impresionante. Está validado, por así decirlo, por varios académicos, y es raro dentro del mundo no académico que te validen tu paper y tu investigación neurocientífica, por así decirlo, gente académica. Y con esa investigación él metió muchísimo dinero, vamos, no voy a decir cifras, pero muchísimo dinero, para comenzar esta startup en la búsqueda del Santo Grial. Y la verdad que no solamente estamos encontrando la búsqueda del Santo Grial, sino que también estamos descubriendo formas de entender el cerebro humano. Y cuando entendemos el cerebro humano, podemos encontrar tecnología, por así decirlo, que puede imitarlo. Y en este punto, por así decirlo, es en el que nos hemos encontrado. Es una cosa que me la has sacado de la boca. Yo quería destacar de que ellos están en la búsqueda del Santo Grial, que para mí la frase ha sido, vamos, detonante de lo que sería el podcast. Y nada, oye, Alex, vamos a pasar como en tres apartados, ¿vale? Y en la Sí. primera lo que quería destacar un poquito también, que la inteligencia artificial, la gente tiene el pensamiento de que hace una década que existe, que ha habido el boom y que pum y que pam. Vale. La inteligencia artificial sabemos que existe desde los inicios de los años 50, igual que la programación. En Python, por ejemplo, se hizo en los años 70. Dinos un poquito. ¿Dónde y cuándo existe y cómo ha evolucionado esto a lo que conocemos hoy, la inteligencia artificial? Te voy a dar una sorpresa porque sí, la inteligencia artificial como tal
pueden hacer en los años 50 cuando comienzan las primeras computaciones, pero vamos a irnos a 300 años antes de Cristo. ¡Dios! No. Sí. A ver, la inteligencia artificial, vamos a suponer que es algo que no es físico, no somos nosotros, es una inteligencia, por así decirlo, que puede ser lo que hemos dicho, artificial, ¿vale? Entonces, hace 300 años antes de Cristo existió Talos. Talos era un autómata de bronce que en la época, creo que griega, no me acuerdo ahora mismo, sí, creo que griega, sí, esto, en el cual defendía Europa de invasores o de otros dioses o otros entes. Pero claro, no era un ser vivo como tal, era un autómata de bronce. Y lo tenía como tal, o sea, no era una cosa muy... Entonces, yo creo que decía ahí, ese es el pensamiento principal en el que aparece algo que se mueve, algo que tiene una apreciación y algo que tiene, digamos, una cognitividad del mundo que no es humana, ¿vale? No es nuestra, no es tal. Es una máquina y tal. Yo creo que ahí es donde aparecerían los primeros síntomas de la inteligencia artificial. Con el tiempo, pues aparecen los caballeros de cobre de artúricos, ya avanzamos un poco más en la época, estaban los autómatas religiosos, ¿vale? Claramente la ignorancia humana en esos momentos era increíble, o sea, pero claro, encontrarte, por ejemplo, el hombre de palo en Toledo, que todo el mundo igual no lo conoce, pero en Toledo tuvimos uno de los autómatas más importantes en la época de la humanidad, ¿vale? Que se paseaba por las calles de Toledo pues recogiendo limosnas. Entonces, claro, bueno, sí, es un autómata, ¿vale? Estamos hablando de que era un robot, se movía por mecánica, por así decirlo. No se le podía dar ese concepto de inteligencia, pero la humanidad, las personas en sí, que estaban, por así decirlo, los habitantes de Toledo, que había una incultura en esa época, la época de medieval que podéis imaginar, pues sí, que creían que era inteligencia artificial, o sea, que era obra de los dioses o que era obra de lo que fuera. Claramente el golem hebreo también tuvo, por así decirlo, algo que ver en todo ese crecimiento. Una de las formas de utilizarlos también en la guerra, Leonardo da Vinci, claramente utilizó el caballero, un caballero, digamos, cogieron armaduras vacías y mediante poleas en un asedio engañó al enemigo de que eran más de lo que realmente eran el ejército que estaba defendiendo. Donde estamos utilizando la robótica, estamos utilizando, por así decirlo, la incultura humana en ese momento, ¿vale? O el desconocimiento, no la incultura, sino el desconocimiento, para poder usar robots o usar autómatas para un fin, ¿vale? Y de ahí, pues, digamos, va avanzando. No vamos a entrar en detalles, pero ahí va avanzando lo que será esos primeros pensamientos, por así decirlo, de que algo artificial puede cobrar vida, ¿vale? Sí, entonces ya llegamos a los conceptuales de los años 50, que tenemos a Alan Turing, ¿vale? Alan Turing asienta las bases teóricas, introduce el test de Turing, publica Pueden pensar las máquinas, ¿vale? Exactamente en el 1950, y a partir de ahí ya empezamos a tener computación como tal. Claramente le acompaña su compañero Asimov, que todos conoceremos de las tres leyes robóticas. Aparece Yo Robot también en el 1950, Fundación en el 51, Fundación Imperio en el 52. Y bueno, y así continuamente va sacando diferentes libros que muchos de nosotros, los que hemos soñado siempre en hacer inteligencia artificial, pues habremos leído en algún momento para ver esas visiones, soñar con ciencia ficción y demás. Y bueno, ahí viene un poquillo. Fue en el 56, un poco con Marvin Minkis, ¿vale? En el cual ya aparece el término, ¿vale? El término exacto de inteligencia artificial en una conferencia de Dartmouth. Claramente todo en Estados Unidos. Parece que todo ha salido de inteligencia artificial, ha salido de Estados Unidos. Y bueno, ahí aparece en el 56 eso, el teorema de Logic Theorist, ¿vale? Y bueno, ahí empieza a tener, digamos,
ahí empieza a tener una aceptación, la gente está leyendo ciencia ficción, las máquinas pueden pensar, hay un boom, han aparecido las primeras máquinas, pues Alan Turing generó en su momento un precedente muy bueno, pero claro, la tecnología no avanzaba, por así decirlo, por lo tanto en los 60, 70 o posiblemente 80, en 60, 70, vamos a dejarlo así, el altibajo cae, ¿vale? Pero en el 66 aparece Eliza, o sea, es el primer chatbot primitivo, lo que podríamos Sí, hablar como el primer chat ostras, GPT. Sí, ¿vale? en el 1966, Eliza, ¿vale? Es el primer chat GPT o el primer chatbot en el cual se podía conversar con una máquina. Es el primer. Por eso digo que ChatGPT no es nuevo. No es nada del otro mundo comparado con tal. Lo que pasa es que en esa época estaba esa máquina solamente. Y tenías que ir a ese laboratorio, tenías que escribir ahí y demás. No existía internet, no existía la computación que tenemos actualmente y tal. No existían los ordenadores, porque Exactamente. Pero bueno, vamos avanzando. En el 80-90 aparecen ya los algoritmos. Y aparece ya esa base de crear, digamos, secuencias, y demás. Y con esos algoritmos aparecen las redes neuronales, ¿vale? Que son y los sistemas expertos, que es una base de la inteligencia artificial actual, ¿vale? Pero claro, la limitación de la limitación de la potencia y de la computación en ese momento, pues bueno, simplemente lo deja en pequeños, o sea, el acceso solamente en pequeños laboratorios muy chiquititos y demás. Yo recuerdo, porque yo tengo la suerte de tener un suegro que está jubilado ya, que fue de los primeros. Cuando empecé a estudiar no lo conocía, pero me hubiera encantado. Pero yo estudié, o sea, yo cuando empecé a estudiar cuando tenía, pues eso, 13, 14 años, cuando, bueno, con 10, 12, mi vecino, por ejemplo, era informático y sí que tenía acceso a máquinas, él tenía un ordenador y yo podía acceder a su ordenador para poder trabajar, ¿vale? Por así decirlo, para aprender y él me enseñaba. No tenía más que tal. Y luego con 12 años tuve el acceso a mi primer ordenador, un Pentium 2 creo que fue, y ahí empezamos a trabajar. Pero bueno, mi suegro tuvo la suerte de ser el primer, por así decirlo, administrador de sistemas en Ochoa, aquí en Zaragoza. Existía en su momento Procesa, me parece que, sí, que se llamaba, y era un ordenador gigantesco, o sea, pero gigantesco. Típico ordenador que ocupan 3, 4 habitaciones y no tiene un límite de computación súper pequeñito. O sea, era una cosa irrisoria. Y claro, yo cuando le preguntaba, cuando lo empecé a conocer y me contaba y me enseñaba fotografías y demás, y me enseñó una fotografía que era muy graciosa, que le dije, ¿y este hombre quién es? Y hace, mi manual de instrucciones. Japón le había mandado, el ordenador era un ordenador japonés, no me acuerdo exactamente qué marca era, y Japón le había mandado un manual de instrucciones en una persona que estaba con él sentado todo el rato resolviéndole dudas sobre cómo hacer el uso de la máquina, ¿vale? O sea, imagínate, o sea, eso era para vivirlo. Pero claro, tengo suerte ahora mismo, él me está escribiendo un libro ahora mismo, digo, bueno, tengo la suerte de conocer a estas personas, él ¿Y luego ya pero cómo se sigue entendían si era evolucionando. japonés? ¿Cómo se ¿Eh? entendían si era japonés? O sea, le enviaban Sabían inglés cada uno, Ah, claramente. O sea, vale, tenían digo, cada uno una vale, vale, lengua. si Y al no, ya. japonés también le habían enseñado castellano, porque claro, date cuenta que tenía que ir a España y tal. Al final claro, es la época, o sea, por así decirlo, ¿no? Entonces Pero bueno, podemos él fue decir, evolucionando, fue director comercial, fue director de otras compañías y demás. Y bueno, él me ha contado muchas historias y ahora, pues bueno, me va enseñando todo lo que puede y demás. Pero bueno, eso, volviendo al punto, ¿vale? Porque por eso he tocado de los 80 a los 90, ¿vale? Con mi suegro. La explosión vino en el 2010, ¿vale? Ahí es donde vienen ya mejoras de hardware, ahí viene ya el conocimiento, por así decirlo, del Big Data, del dato, por así decirlo, y empiezan a aparecer los algoritmos de Deep Learning, ¿vale? Y bueno, con el tiempo del 2010, yo creo que hasta la actualidad vienen ya los logros emblemáticos. Pues AlphaGo, que aparece en el 2016, ChatGPT es cuando sale en el 2020, ¿vale?
Y bueno, poco a poco, pues eso, aparecen los sistemas, bueno, mucho antes aparecen los sistemas autónomos, aparecen los asistentes virtuales, etcétera, etcétera. Pero bueno, en sí, aprendiendo un poquito, por así decirlo, de los algoritmos, lo que sería inteligencia artificial, lo que sería la tecnología, el aprendizaje de refuerzo, el aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Sí, aparece en 1951. ¿Vale? El perceptrón, ¿vale? El primer perceptrón, por así decirlo, aparece en 1957. El aprendizaje automático, que sería de lo que se basarían muchas inteligencias artificiales, ¿vale? Aparece en el 59, me parece que era. Y el profundo en el 65. Y es cuando pega la explosión, es en el 2015, con lo que podemos denominar el Deep Dream, ¿vale? Pero bueno, ¿Es eso? de ¿Qué esto es eso? podemos meter muchas más cosas, porque claro, podemos hablar de árbol de decisión, podemos hablar de random forest, de redes neuronales, podemos hablar de muchas, de muchísimas, de mucha tecnología. Alex, ¿qué es el Deep Dream este? Es como un pensamiento más profundo, Vale, un vale. pensamiento más profundo. Podemos decir que esto es una analogía que yo pienso mucho, que por ejemplo es la capacidad humana, porque por ejemplo la electricidad ya existía hasta que el humano lo encontró, ¿no? Pasa un Todo poquito lo existe. mismo. Eh, eh, todo existe, se tiene que descubrir. Es diferente. La ciencia lo ha demostrado hace mucho tiempo. Y está ahí todo. Todo lo que nos podemos imaginar en algún punto del universo, algún punto de donde sea, tiene que existir. Si no, no lo podíamos imaginar. Hay ¿Crees que que vamos, encontrarlo. y crees que vamos a un buen ritmo de descubrimientos o crees que vamos lentos la humanidad? Vamos muy rápido. Date cuenta que cuando apareció desde la revolución industrial hemos ido súper rápido. Pero también nos podemos tomar nuestro tiempo. Lo que pasa es que el ser humano tiene un tiempo límite y cada vez hay personas más que con más curiosidad, somos más pensantes y queremos sacarlo ya, porque queremos verlo. O sea, es que es una de las cosas que a mí ahora mismo, por eso estamos investigando en neurociencia, estamos investigando en nuestra inteligencia artificial, estamos descubriendo prácticamente muchas cosas, pero es por eso, o sea, es por curiosidad. Pero cuando tienes una curiosidad, tienes una necesidad de saber qué es cierto. Y es el pensamiento científico. No lo podemos decir que es cierto hasta que no lo podemos comparar o no lo podemos tal. Entonces, si no, es una imaginación, es una espuria, es prácticamente algo que posiblemente existe o no existe a la vez. Pero hay que tenerlo tangible. Oye, Alex, ¿y podríamos decir que está cada vez más cerca de la inteligencia humana? No, no, sí y no. Lo que pasa es que actualmente la mayoría de las tecnologías están yendo por un camino completamente equivocado y es el camino del consumismo, ¿vale? Las tecnologías actuales, las inteligencias artificiales, tienen problemas muy grandes, ¿vale? Que principalmente no se optimizan entre ellas. No necesitan optimizarse, tampoco quieren vender optimización, ¿vale? Lo que venden es ladrillo, 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 ladrillo. Por eso, cuanto más centros de datos existan, mejor, más pueden facturar. Por lo tanto, más energía, más coste, más tal. Ostras. Esto es una carrera, esto prácticamente es optimización. El cerebro humano prácticamente funciona con 20 vatios de potencia. O sea, y estamos hablando del cerebro humano que bueno, que si funcionara con un poquito más de potencia, igual podíamos sacar muchas más funcionalidades. Se dice que no sé cuánto era el porcentaje, pero era muy pequeñito, de que El 10% que utilizamos del era cerebro el humano. 10% que solamente, es que también en Es las horas y ridículo. más cansancio del día ya tengo ahí mucha laguna mental. Pero bueno, es ridículo, es un 10% y un 90% del cerebro humano que no podemos utilizar y estamos usando exactamente el 20%. Pero la forma que ha conseguido el cerebro humano de ser actualmente la evolución que hemos llegado hasta la actualidad ha sido por aprendizaje y se ha ido reforzando y se ha ido optimizando. O sea, es el secreto de que cada uno pueda hacer bien una cosa. Al final, el que corre 100 metros lisos, por así decirlo, él es el que se va optimizando, el cuerpo también, la memoria muscular, todo para
utilizar menos oxígeno, bombear mejor la sangre, la respiración que te llegue de alguna forma. Se llama entrenamiento. Y ese entrenamiento, ¿vale? Ese entrenamiento es lo que nos va a ir reforzando. Y es una de las cosas que actualmente las inteligencias artificiales no han logrado tener. Para cuando coges una inteligencia artificial, lo que necesitas actualmente es más modelos de procesamiento, o sea, necesitas más capas de procesamiento, ¿vale? Porque tú tienes lo como funcionan los LLMs actualmente, ChatGPT, cualquier cosa, ¿vale? Tenemos digamos, una IA entrenada, pero cada vez que le metes un dato nuevo o quieres tener otros resultados o diferente, hay que volver a reentrenarla. Por lo tanto, el trabajo o ese esfuerzo energético que has hecho antes para entrenarla, todo ese procesamiento de computación, ha sido ya no ha sido ha sido útil, pero no ha sido optimizado, ¿vale? Entonces, todavía falta eso, o sea, todavía falta que las inteligencias artificiales se puedan ir reentrenando solas, que es lo que se vaya aprendiendo. Y eso también, al no aprender de ellas mismas, por así decirlo, en tiempo real, hablo en tiempo real, estoy hablando en tiempo real, porque las inteligencias artificiales sí que pueden decir que pueden aprender y tal, pero hay que volver a reentrenarlas, que es lo que estamos hablando. Es lo que te iba a preguntar. Hay que volver a reentrenarlas, hay que volver a reentrenarlas, otro gasto energético, otro gasto de tiempo, otro gasto de no sé qué, no sé cuántas, pero si le metes un dato y ese dato dice, ostras, es que con este dato es mejor esto, pues ahora digo esto otro. Pues vale, genial. Entonces, eso es lo que las ideas no consiguen. Y de esa forma aparecen sesgos, por así decirlo, que lo que podemos llamar el sesgo del cisne negro, ¿vale? En el cual, en ese momento, ese modelo que tienes instalado en un coche autónomo, cuando ve a una persona meterse por detrás de un cartel, ¿vale? La inteligencia artificial piensa que ha desaparecido. Pero no sabe, como no tiene cognitividad y no puede pensar, ostras, que pueda aparecer, ¿vale? Cuando aparece, claro, lo atropella. Y esto ha pasado mucho en la automoción autónoma, ¿vale? Entonces, tenemos un problema bastante grande en esa parte y por eso muchas grandes compañías, por no decir nombres, conozco cuál, pero han tirado miles y miles de millones y lo han dejado en un cajón el proyecto. Pero bueno, no hace falta decir nombres, eso... yo creo, Alex, yo creo que todo el mundo ha pensado en la misma marca. No, pues no creas, estaba pensando en otra y es más grande, por así decirlo, no creas. O sea, también es americana, pero no es la... Esta marca que estás diciendo ha tenido problemas muy grandes. O sea, lo que pasa es que no han salido a la luz. Pero bueno. Alguno se le ha escapado por ahí. Sí. Por eso digo que todo el mundo habrá pensado en ella, ¿sabes? Claro, porque se ha visto. Y luego, claro, tenemos un problema muy grande que se llama caja negra. Que sí, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial actualmente, lo que tú le metes unos datos, esos datos luego te devuelven un resultado. Pero ¿por qué has tenido este resultado? Por así decirlo, no sabe ese por qué. Porque genera, por así decirlo, se va optimizando, va buscando el camino más corto, por así decirlo, dentro de todas las redes, ¿vale? Pero te devuelve el resultado que más, y muchas veces puede ser una espuria, puede ser y no tienes control. Por eso nunca se puede utilizar actualmente las IAs actual en sistemas críticos. Temas de scoring, temas, por ejemplo, de que te devuelva una inteligencia artificial que pueda discernir sin quién tiene una quién puede merecerse una hipoteca y no puede merecerse una hipoteca. Se está perdiendo gracias se han usado en los bancos muchos algoritmos para minimizar el coste, digamos, humano, para ir más rápido en estos procesos, pero se están ganando los juicios. Las personas han denunciado y han ganado porque no se han podido explicar el por qué realmente, porque esa persona puede demostrar, oye, pues sí que 5 años después yo era apto para poder tener una hipoteca y me has fastidiado 5 años de mi vida y tal. Y eso también nos estamos poniendo en problemas legales. Entonces, o por ejemplo, sistemas trazables, que por ejemplo, mandar problemas, poner en órbitas que pueden lanzarse, podemos perder, por así decirlo, millones de euros en una tecnología porque una IA ha dicho que este es el mejor cálculo para pasar por ahí, ¿no? Entonces, bueno,
al final no, este problema, ¿vale? No nos limita pues a lo que tenemos actualmente, o sea, por eso tenemos solamente LLMs, ¿no? que nos devuelven pues ciertos resultados. Eso es cierto de que existen ya IAs que te devuelven un resultado humano, por así decirlo, mejor, o sea, digamos, un resultado, por ejemplo, en temas médicos, que te están dando una veracidad, ¿vale? De un 60 y de un 50, bueno, creo que un 60 y tantos, bueno, no me acuerdo muy bien Solo, cuál era el dato, bueno, a un diagnóstico, te está devolviendo un resultado, un diagnóstico mucho mejor que un ser humano que tiene un error de cálculo de un 40, o sea, que tiene un éxito de un 40%, ¿qué? ¿vale? Es mejor, ¡Wow! pero no te dice el por qué. Ese es el problema. Y no te ha dicho esa trazabilidad de por qué ha llegado a ese detalle. Gracias, pero claro, se han salido gracias a entrenamiento de Deep Learning, pues bueno, de imagen o lo que fuere, ¿vale? En ese momento y tal. Nosotros lo que hemos descubierto ya, gracias a nuestro ETR, le hemos llamado la tecnología ETR, ¿vale? Ya hemos descubierto, hemos conseguido. Está en un 0, la tecnología está en un 0,5, ¿vale? O sea, todavía no es tecnología final, no podemos decir que es ágil, no podemos decir que tiene cognitividad. Hemos probado, digamos, la tecnología en un entorno virtual, teniendo un avatar en una isla que hemos creado, pues eso, en Unity y demás, que va, pues él va resolviendo su problema, por así decirlo, va resolviendo su problema como lo tuviéramos el ser humano, pues necesita comer, necesita cazar, si ve un lobo, por así decirlo, ha aprendido a matarlo para que no le ataque y demás, si tiene frío, ha aprendido a acercarse al fuego, cuando ha matado al lobo, caso sí, durante muchas muertes y muchos reentrenos, pero él mismo ha ido aprendiendo, pero con la misma tecnología sin tener que reentrenarla. Ha sido ella la que se ha ido optimizando completamente hasta que descubre que prácticamente que dice, oh, si mato al lobo, encima lo que no me hace nada, cojo la chicha, la pongo en el fuego y encima me la como. Entonces tiene un mejor. Entonces, claro, jugamos con ese refuerzo para que vaya. Entonces, claro, eso todo ha venido todo de todo ese estudio científico que hizo mi socio Mario Garcés, ¿vale? Durante 15 años en neurociencia y al final ha descubierto ese pensamiento humano y poco a poco lo que estamos haciendo. Es lo que más se acerca ahora mismo actualmente. Y con ello, como todavía no podemos decir que es una AGI y todavía no está, hemos utilizado esos algoritmos, por así decirlo, para sacar ese pequeño producto actual que se va a llamar el ETRC 0.5 para devolver estos problemas de trazabilidad, ¿vale? Nuestra tecnología, por así decirlo, ya puede reaprender sin necesidad de ser volver reentrenado, ¿vale? Y también consume muy poquito, ya no necesitamos grandes centros de datos para ello. Esto lo llevábamos hablando, lo estábamos diciendo en un montón de foros, lo estábamos contando y demás. La gente decía, claro, 4 matados en el Pirineo aragonés ahí arriba, esto es que me cuentan. Cuando los otros con 500.000 millones lo están haciendo con ladrillo, 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 la llamamos a ladrillo a la Nvidia. Muchas Nvidias hay en paralelo y tal. Pero bueno, llegó DeepSeek y nos dio la razón. Fue un momento que a nosotros nos alegró. Además, en ese momento empezábamos a lanzar la primera ronda de inversión y bueno, logramos conseguir la ronda de inversión. Gracias a eso, dijeron, joder, estos tíos que están diciendo esto llevan un montón de años diciendo y va a ser que van a tener razón. Y hemos conseguido esa pequeña caja, ¿vale? En el cual es trazable. Hemos conseguido tener una caja transparente, ¿vale? Por lo tanto, ya no es una caja negra, ya sabemos por qué está, por así decirlo, la decisión final. Por lo tanto, solucionaríamos problemas de scoring a los bancos y muchos otros, ¿vale? El sesgo también lo estamos superando, ¿vale? Pero eso ya va a costar un poquillo más por el hecho de que, claro, aquí no hay visión, no hay tal. Eso estamos hablando de un algoritmo de toda esta tecnología actualmente para devolver resultados basándose en datos. Luego, más adelante, los sacaremos. Pero bueno, Pero, hemos pero solucionado Alex, autoaprender, o sea, hemos solucionado el tema del aprendizaje, autoaprende, porque el objetivo de la AGI es que las máquinas aprendan a aprender. Eso es un logro.
encima es trazable y encima tiene un coste de recursos muy pequeña. Vale, te iba a hacer Perdona. una pregunta, pero no, es que me has contestado. Acabas de contestar la pregunta, por eso me he callado. Digo, vale, te iba a decir, pero ya está, o sea, ya me lo has contestado. Oye, Sí. muy interesante esto que estás diciendo y la verdad que creo que es creo que de verdad es algo que vale la pena, o sea, porque al final siempre decimos, se oye ese rumor o esa frase de la IA es un algoritmo que está que autoaprende solo. La gente cuando dice eso yo creo que no entiende muy bien lo que están No, diciendo. Por eso no, ahora no, no. cuando lo has explicado perfecto. O sea, o sea, tienes que corregirla para que vuelva a aprender y se tiene como que reiniciar para de esto y Sí, vosotros habéis exacto. descubierto el santo grial al final, como DeepSeek, que al final no le hace falta reentrenarla, sino que ella No, misma. no, ojo, DeepSeek sí que la reentrena. DeepSeek se ¿Sí? basa en el modelo de Vale. llama, por así decirlo, y se basa. Lo que hizo DeepSeek, que fue muy gracioso, DeepSeek, vamos, se la coló a los americanos muy bien. Porque por eso fueron 6 millones de euros su inversión, por eso 6 millones de lo que fueran, no me acuerdo de dólares, o su inversión, porque lo que hizo fue entrenar a su modelo de llama sobre el modelo entrenado de ChatGPT, de OpenAI. Entonces, OpenAI cogió todo Internet, o sea, todo el océano del mundo, por así decirlo, de los datos del mundo, y con todo eso entrenó su inteligencia artificial, ¿vale? Wow. Y a partir de ese entrenamiento, que se quedó, pues vamos a dejar en un cubo, y me gusta porque había por ahí un meme que me encantaba, ¿vale? Que estaba ahí DeepSeek pescando dentro de un océano gigantesco, ya lo tenía el cubo, y estaba DeepSeek pescando en el cubo, en el cubo de OpenAI. Y fue, dices, sí, se la han colado. Por eso el modelo que tuvieron ellos era más optimizado y hay que reentrenar, pero hay que reentrenarlas. O sea, es como si murieran solas, ¿vale? Tú imagínate, tú tienes una IA, funciona de tal, y lo que tienes que hacer es matarla. Tú la matas, le desconectas y la vuelves a reentrenar para que vuelva a conectar y emerger otra. Eso es, digamos, el modelo actual. Nosotros no. Eso, claro, un modelo biológico es una putada. Matar a un modelo biológico para que vuelva a renacer. Igual volvemos, claro, el ser humano, si existiera el renacimiento, por así decirlo, se dicen que si las almas son muy viejas o que tenemos reencarnaciones, nos vamos optimizando, ¿no? Conforme nuestro tal. Eso ya cada uno que tenga su pensamiento y su tal, pero esa teoría sería de esa forma. Pero claro, el cerebro humano, el actual, nosotros mismos, nosotros como personas, para poder aprender, nos metemos un nuevo dato y nos vamos optimizando poco a poco. Y eso todavía no se ha conseguido. Eso no existe, la tecnología, o igual existe ya y está escondida, o lo que fuera. Pero lo que hay actualmente, que yo sepa, no lo tiene. Igual me equivoco. Y ojalá me corrija alguien. Pero no hemos llegado al Santo Grial, todavía nadie ha llegado al Santo Grial. Nosotros seguimos investigando para llegar al Santo Grial. Estamos cerquita del Santo Grial. O sea, bueno, mi socio tiene un conocimiento, pero gigantesco y ha llegado a esa conclusión y se la han avalado personas muy importantes en el mundo de la inteligencia artificial que han podido tener acceso, por así decirlo, a sus estudios, pero nos falta financiación para poder continuar con la tecnología, poder seguir trabajando y lograrlo. Nosotros pensábamos que habíamos conseguido la financiación, que el 2026 ya la podríamos tener, pero vamos, estamos en ello. No, Oye, no, no decaemos, no y decaemos, seguimos para adelante, pero esto es lo de siempre. Hoy me lo decía, hoy tenía una charla con un inversor y me decía, es que sois unicornios. Digo, no somos unicornios. No sé si has visto la película esta de Disney, que son unos ogros, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, que era muy chula, que era así estilo Dungeons and Dragons, pero de Disney. Y se veían los unicornios comiendo la basura. Pues eso somos nosotros. Mientras los demás unicornios están ahí envueltos de dinero, nosotros tenemos unos presupuestos irrisorios, pero estamos contra ellos, porque o sea, contra ellos, que estamos compitiendo con ellos.
Es muy gracioso porque el referente, hemos salido en prensa, mi socia salió en prensa y demás, y lo comparaban con el CEO de ChatGPT, o sea, de lo que sería OpenAI, y nos han colocado en el mismo punto de mira. O sea, nuestros competidores son ellos. Directamente son ellos, pero Igual es con que hay poco que hacer dinero. rondas, igual es que hay que hacer rondas en Silicon Valley o en China para expresar Estamos en vuestro ello, estamos en proyecto. ello. De hecho, hemos sido seleccionados junto con ICEX. Mi socio ahora mismo está en Canadá. De hecho, en las convenciones más importantes de inteligencia artificial que se están celebrando en rondas. Ojalá viniera ahí con una sorpresa bajo el brazo. Pero bueno, ahí está. Y hay las grandes compañías, de hecho hay varias compañías muy grandes en tecnología y demás, que ya están diciendo, ostras, estos no son, bueno, estos están con una tecnología bastante interesante. Pero bueno, es bonito, porque nosotros lo estamos pasando muy bien. Investigar en un ambiente pirenaico es increíble y bueno, de esto podemos hablar mucho. Así que si alguien se atreve, vamos a sacar una ronda nueva. O sea que ayer vamos a Totalmente. sacarla en un futuro. En un futuro, cuando vuelva, sacaremos, porque parece que no, pero hemos logrado muchos hitos. Hemos conseguido pues, bastantes subvenciones para ello, de investigación público-privada, hemos conseguido el Neotec, hemos ejecutado ya el Neotec. Ahora el siguiente punto es la ejecución del ICE Accelerator y tenemos, por así decirlo, una posibilidad muy grande para poder lograrlo, ¿vale? El ICE Accelerator nos puede meter bastante dinero, Europa. Una ronda de 5 millones, no me acuerdo muy bien, por eso me estaba dudando, no me acuerdo muy bien cuánto sería, pero claro, antes tenemos que conseguir una ronda privada de 1,5 millones. Pero claro, 1,5 millones se logra si luego Europa mete 5, la revalorización es increíble. Al igual que Pero, los amigos que han metido 2.000, teníamos la primera ronda, sacamos de 2.000, 5.000, 10.000, que ahora sacaremos algo similar, ¿vale? Claramente más superior porque hemos alcanzado nuevos, antes no teníamos cuando sacamos la ronda no teníamos el producto que acabo de comentar, el ETR 0.5, se descubrió semanas después, fue en plan de, uy, aparece. pero Alex, y Entonces ahora hay más valor, con tanta ronda, oye una cosa, y No, el hemos hecho porcentaje. solamente una, ¿eh? Hasta ahora, Vale, hasta no, ahora, no, pero digo, hasta ahora ha tienes sido muchas ideas. inversión interna. Sí, pero tienes muchas ideas de hacer varias rondas. Por eso te digo, al Claro, final hay que pensar en el porcentaje de la empresa. Al final sí, con sí. rondas cada vez se va estrechando más lo que es el porcentaje y es como... Eso está muy bien atado ya. Eso exactamente. Eso está muy bien atado. No, eso ya lo lleva mi socio, es el máximo accionista. Yo aparecí. Nosotros, como os he contado antes con la historia de mi vida, de mi trayectoria, al final yo no lo sabía, yo no sabía que tenía esa capacidad de tener tanto conocimiento y demás. Yo simplemente era un friki que aprendía tecnología por diversión, pero nos fuimos conectando. Yo tenía mi propia investigación, él tenía su investigación, fuimos conectándonos y juntamos un poquito pues todo. Yo quería hacer robótica, él quería hacer una mente, pues dijimos, pues bueno, yo tengo mi humanoide, yo sigo desarrollando con Celab muchas cosas en el ámbito de robótica y seguimos haciendo integraciones, pues eso, de ciberseguridad con inteligencia artificial acompañada siempre de la ciberseguridad. Y fue eso, fue un match. Nos encontramos, éramos dos incomprendidos con un conocimiento acojonante. Me ayudó mucho, hay que decirlo, se lo tengo que tener eternamente agradecido a él, a Paco, a José Luis, a todos los amigos que he conocido durante estos 3 años de emprendimiento, porque ha sido más un viaje espiritual que una que un que auto, o sea, que ir aprendiendo de más, porque hemos descubierto muchas cosas, porque su investigación a mí me abrió otra forma de pensar, otra forma del funcionamiento del cerebro. Yo venía de estar muy frustrado, todo el mundo te decía, he venido
digamos, de un ambiente de bullying, he venido de un ambiente dentro del trabajo, un ambiente muy tóxico, porque tenía un conocimiento, la gente le daba miedo que pudiera escalar antes que ellos, entonces vivía muy, muy machacado. Entonces yo pensaba que era tonto, o sea, y realmente luego, pues cuando empezamos a tocar esta tecnología, cuando empecé a leer, Mario me ayudó mucho a conocerme a mí mismo, a conocer la forma del funcionamiento de mi mente. Al final dije, esto como Gandalf, ¿no? Esto fue muy, muy gracioso. O sea, como Gandalf o Galadriel, cuando cogen el anillo único, pues me sometí a él, ¿no? Entonces digo, si voy a coger una tecnología tan grande, voy a ver si estoy loco o me pasa algo en la cabeza. Entonces fue un psicólogo para ver si era apto, por así decirlo, si era apto de poder pasar de crear una tecnología humana, de crear, por así decirlo, como decirte, crear una cognitividad, porque estamos hablando de una bomba atómica. Estamos hablando de algo que, si se descubre, vamos a hacer un hito universal como raza humana. O sea, no solamente como raza, sino como civilización, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de que vamos a dar el mismo pensamiento humano a una máquina, ¿vale? Entonces, yo también estaba muy nervioso, digo, joder, igual así no soy apto y tal. Y ahí descubrí, por ejemplo, algo que no sabía en mi vida. Todo el mundo te llama, tú te llamas, al final te lo acabas creyendo. Y justamente con la psicóloga y con todos estos pasos, descubrí mis altas capacidades y vi las cosas de diferente forma. Seguí leyendo, seguí estudiando sobre psicología y todo. Y eso, y ahí vamos, personas con altas capacidades intentando lograr lo que otros no ven o no creen capaces de hacerse, pero bueno, como personas muy entusiastas, somos cabezones, somos aragoneses, vamos a ir con la cabeza primero delante, hacia el muro y lo vamos a lograr, o sea, lo tenemos súper claro, lo tenemos súper claro. Me encanta, además has dicho palabras muy bonitas, has dicho, además es lo que decimos, ¿no? A veces el tema del emprendimiento y los miedos que tenemos y a veces cuando tenemos las narices de hacerlo y el valor de hacerlo, al final es como lo que acabas de decir, es un viaje espiritual, al final aprendes, se te rodea, es como que se te alinean los astros con la gente adecuada, te vas es maravilloso. Pero esto que has eso es parte de la inteligencia humana y es una cosa muy interesante y se puede aplicar a la inteligencia artificial, por así decirlo. Cuando tú tienes un salario todos los meses, vives ya una comodidad, ya sabes que todos los meses vas a recibir. Pero cuando no lo tienes, existe el hambre. ¿Cuánto? Esto me lo decía mi socio cuando nos conocimos y más. ¿Cuántos niños de 3 años saben más que chavales de 25 aquí en España? Porque si no lo saben, se mueren de hambre en África o en Brasil, ¿no? Al final, perdona, que es las horas y demás, estoy súper cansado. Agudizas esa mente y tal, entonces aprendes cosas nuevas. Pero claro, para mí fue un autodescubrimiento personal, yo te lo puedo asegurar. Porque eso no sabes hasta dónde puedes llegar hasta que realmente vas. Pero claro, no solamente por el hecho del hambre, sino también por el hecho de que pudiera tener acceso a esos papers científicos. He tenido acceso. También, si soy autodidacta y he tenido también todo este proceso, ha sido gracias al movimiento open source, ha sido gracias a las personas que no le importa compartir su conocimiento dentro de esos proyectos para qué tal. Y estos compañeros, en el emprendimiento he conocido a gente maravillosa, pero maravillosa, han compartido su conocimiento para que pudiéramos mejorar, por así decirlo. Y ese es el secreto, o sea, no es más. O sea, tenemos que continuar como humanos, así decirlo, y es la única forma de optimizarnos. Volvemos al mismo punto de la inteligencia artificial. Oye, Alex, sabemos que eres un crack de la IA, pero que también has trabajado mucho en tema de ciberseguridad. Sí. Mucho. ¿Dónde se ha formado? ¿Dónde se ha formado eso? O sea, ¿te ha ido ligado una cosa con la otra o has dicho, es que me falta esto? O... Semi. Yo creo que fue semi. Yo la ciberseguridad también la toqué por primera vez con 16, 17 años. Cuando empecé a tocar, por así decirlo, mis primeros proyectos LAMP, ¿vale? Que es donde entraría también un punto en el cual la inteligencia artificial también se paralizó, ¿vale?
Las empresas no tenían esa necesidad de tener inteligencia artificial, por lo tanto, tenían necesidad de automatizar procesos. Simplemente tener formularios, bases de datos y aplicaciones como las hemos conocido prácticamente hasta hace 2 años, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a tocar mis primeros desarrollos, por así decirlo, cliente-servidor, bases de datos, etc. Y ahí tenías la necesidad de saber, pues bueno, pues cuando eres una persona curiosa, por así decirlo, de que lo que estás desarrollando, lo que estás haciendo, que por lo menos esté bien bastionado y que esté, por así decirlo, bien asegurado. Al ser una persona que he tenido la oportunidad de formarme en todas las disciplinas de desarrollo, me gustaba mucho sobre todo el tema de servidores. Y pues eso, crear servidores, ponerlos en marcha, etcétera, etcétera. Ya cuando entras en la dinámica de sistemas, pues aprendes también lo que es mantenerlos. Y es ahí cuando tengo mis primeros pinitos en temas de ciberseguridad. ¿Vale? Sería ya más o menos cuando tenía 19 años y demás, con el sistema de voz IP, que me tocó, por así decirlo, también hacer ese bastionado en las comunicaciones. Teníamos, por así decirlo, las comunicaciones eran protocolos que para mí eran cosas nuevas. Y bueno, al final ya aprendí muchísimo. Compré el primer manual de Hacker Danaya, que era así gigantesco, eran libros increíbles. Y bueno, ahí ya empecé, pues eso, empecé a tener, pues eso, lo mismo, ¿no? Leí mi primer libro de ciberseguridad, que era Ética Hacker, de Heimann, me parece que se llamaba, de Pekka, que era el prólogo lo hacía Torvald Linus. Torvald Linus todo el mundo lo conoce, prácticamente es el padre de Git, es el padre de Linux, del sistema operativo Linux. Posiblemente si no fuera por él, la tecnología que tenemos actualmente ni existiría. Literalmente, porque todos los servidores se basan en Linux, en optimización, en pocos recursos, y ahí es donde aprendí, por así decirlo, esa ética del open source, de compartir y demás. Y ahí me metí más de lleno. Me llenó mucho esos escritos que ponían de las guerras en los cuales los hackers ayudaban a las personas a comunicarse, a salvarse entre ellas para que no fueran violadas, no fueran tal. Yo creo que ahí fue un poco, cambió un poco el chip, ¿no? Fue un poco, vamos a utilizar la tecnología para ayudar a los demás. Y ahí es donde ya metí ya la parte ética en mi vida, en la parte de la tecnología. Es una de las cosas que se basan, si quería hacer robots tienen que ser éticos. Eso lo comentaba a un inversor. Digo, no quiero hacer un robot para que vaya a la guerra, sino quiero hacer un robot para que le ayude a la ancianita a llevar la compra. Totalmente. Y que esa inteligencia artificial que vamos a crear, esa inteligencia general, que pueda pensar, puedan servir para acompañar a una persona en soledad, puedan servir para que el último poblador de un mundo, de un pueblo rural, pueda estar acompañado, que podamos generar cosas. Entonces, ahí se mezcla todo, ¿vale? Si quieres hacer una inteligencia artificial, quieres crear un robot y demás, también tiene que tener una defensa para que nadie la pueda utilizar en contra, por así decirlo, tuya o de otros, ¿vale? Y ahí, pues bueno, me he pegado 15, 20 años trabajando en diferentes puntos de ciberseguridad y aprendiendo todo lo que podía, todo lo que me dejaba, o sea, por así decirlo, en la cabeza. Y es una de las compañías. Pero claro, con Selab vamos a hacer ciberseguridad, ahora estamos en un proceso con INCIBE. INCIBE nos ha ayudado muchísimo a salir adelante con este proyecto, pero no me daba cuenta de que, claro, todo ese conocimiento de ciber lo podíamos aplicar como servicio. Nosotros lo que hacíamos innovación, hacíamos aplicaciones, pero lo metíamos dentro del paquete. Claro, entregabas una aplicación, por así decirlo, y el principio que te acabo de contar tiene que estar 100% segura. Porque claro, si somos poquitos en la empresa y hay que llevar un mantenimiento, cuanto menos errores y más optimizada sea la cosa, menos tiempo tienes que perder. Totalmente. Entonces lo vendíamos como tal. Claro, luego, pues bueno, en procesos de emprendimiento me decían, ¿pero qué haces? Esto sácalo, esto vale 4.000, 5.000, 10.000, lo estás regalando, tal, no sé qué. Y al final, pues bueno, ha salido como servicio. Ha salido como servicio. Y más que como servicio, lo vamos a exponer como cultura. Porque el 90% de todos los ataques son personas y son la vulnerabilidad de la propia persona. El phishing, los engaños, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a presentar primero como cultura
con las que ya hemos empezado, ya hemos trabajado con varias empresas y empresas muy grandes, o sea, a hacer toda esa introducción. Sin esa tutorización o que la plantilla no tiene esa cultura, no vamos a tocar nada más, no vamos a seguir adelante, porque estamos en un proceso, o sea, digamos, nuestro proceso lleva 4 patas. Primero, conocer, hacer un análisis, por así decirlo, de la situación actual en ciberseguridad, el conocimiento que tiene todo el mundo, para de esa forma poder adaptarnos a la cultura de la tutorización. Nosotros vamos a tutorizar, vamos a ver claramente que esas personas están ya preparadas, y a partir de que estén preparadas ya pasamos al tercer punto, que es ya preparar la compañía con la NS, ¿vale? Y con la ISO 27001, que además ahora está con el revuelo con la nueva ley, ¿vale? Cosa que sería muy bueno. Ir lanzando, por así decirlo, que otras compañías están. Y en el momento que ya están preparados con la NS y con la ISO y tal, que nosotros hacemos el análisis y les vamos dando consejos, también los bastionamos por detrás. O sea, por así decirlo, también les damos el servicio de prepararles, pues esta aplicación no funciona porque hemos hecho unos ataques OWASP y con esos ataques hemos encontrado un ataque cross, acabamos de encontrar una inyección SQL o lo que fuera, pues bueno, pues si podemos tener acceso a esos códigos o a esos servidores, también podemos hacerle tapar esos agujeros de seguridad. Y eso es lo que nos dedicamos actualmente como COSELAP, por así decirlo. Cosa que viene muy bien también con la inteligencia artificial, porque claro, vienen empresas, vamos a implantar inteligencia, pon un servidor, no sé qué, wow, hay unos datos, se van todos los datos, porque claro, nosotros sí que implantamos inteligencia artificial, implantamos servidores dentro de la compañía para que los datos que para reentrenar esas inteligencias artificiales no se vayan a modelos públicos. Todo lo que subes en la nube se queda. Y no sabes en qué punto se ha replicado. ¿Vale? Es un problema muy grande. No sabes en qué tal. Yo tengo un cliente que perdió una patente porque el consultor de turno lo metió en ChatGPT y ChatGPT ya tenía la información y ya no era válida la patente. ¿Me entiendes, no? Entonces, de ahí viene que también instalemos, aparte de todo el proceso que hacemos de automatización de procesos en diferentes puntos de fabricación, y nos integramos muy bien porque ese es realmente nuestro core, ¿vale? Por así decirlo. Ya metemos inteligencia artificial. Pero claro, inteligencia artificial en muchos puntos, no solamente es ChatGPT, sino que también metemos, si tenemos datos, con lo que se haría IoT, ¿vale? No se puede automatizar sin IoT, no podemos automatizar sin sensorización, ¿vale? No podemos actuar sin sensorización, es una parte de la robótica, es muy bonita porque eso, sensor, pensamiento, actuador, ¿vale? Eso es una base una pata triangular de todo el proceso de automatización, el proceso del robot, ¿no? Pues cosas, por ejemplo, como la visión por computador. Tenemos un dato, tenemos un sensor, entran datos y a partir de esos datos tenemos un entrenamiento de deep learning para poder tener más unas decisiones y poder hacer una actuación, ¿vale? O sea, cogemos unos datos, big data y demás. Bueno, pues hemos trabajado en muchos espacios de ello, hemos hecho modelos de entrenamiento para tenis, hemos hecho modelos de predicción, hemos hecho modelos de muchas cosas. Y eso, y eso es lo que nos llevó, por así decirlo, a acompañar a The Mankind. Pues tenemos a la parte de eso, acompañamos a empresas tecnológicas a llegar a puntos en que ellos no llegan. En este caso, pues fue dirigir el equipo que tenía y bueno, y también a entender la tecnología que tenía. Oye, Alex, has explicado muy bien, hasta me has ahorrado preguntas porque es que has ido al grano y lo has explicado. No, es que me encanta porque lo has explicado hasta desde... Es que no caigo, ya te lo he dicho. Tú has abierto el micrófono. Pero me encanta. O sea, tú tienes el problema. No, yo te quería hacer una pregunta, es porque tú lo has destinado más como para empresas y esto me encanta, la verdad que me encanta, pero ¿qué debería hacer la gente? O sea, ¿qué medidas básicas debería tomar alguien hoy mismo por defenderse de los ataques y de la ciberseguridad? Te la acabo de decir, cultura. Educación. La educación. Educación es lo más primordial. O sea, que se formen y que se eduquen. Inteligencia, educación y concienciación. En el momento que tienes una educación, por así decirlo, una formación,
Vale, ya no hablamos ya de formación, formar eso al final es muy aburrido, ¿no? Es coger un libro y saber toda piapa. Estamos hablando de educación es diferente, es ya interiorizar, ¿vale? O sea, sí, ya tenerlo completamente interiorizado. Y cuando te has interiorizado se convierte en cultura, en tu propia cultura, en tus propios procesos. Y tú solo te optimizas. Volvemos al punto de la inteligencia artificial. Tú solo te has optimizado, ¿vale? Y entonces te vas dando cuenta que vas teniendo cuidado. Yo tengo tengo una compañera de networking que dice, los QRs son malos que nos pueden meter virus. ¡Hostia! Punto positivo. No cojas todos los QR que hay por la calle, que posiblemente sí que tengan virus. Los de las cartas, no. Tú tienes que pensar, pero cuando ya tienes una concienciación ya vas con un poco de cuidado. Al igual que nos han enseñado a mirar a la izquierda, a la derecha, cuando vas a pasar por un paso de cebra, se llama cultura, que lo haces automáticamente. ¿Por qué? Porque es un punto de supervivencia. Pues ese mismo punto de supervivencia lo tenemos que hacer con la ciberseguridad, porque aparecen estos nuevos patrones que son datos, que son mundos digitales, y ese es el punto exacto en el cual tenemos que empezar a adoptar la tecnología como algo que no se va a mover, es algo que ya se ha metido en nuestro ecosistema, es algo que tenemos que convivir con ellos, por lo tanto, educación y cultura, no queda más. Y a partir de ahí, pues bueno, pues formación en cualquier área, en phishing, en WhatsApp, en saber que no puedo mandar una fotografía desnudo a cualquiera porque me dices, no, es que es mi amigo, no va a hacer nada. Bueno, sí, pero lo que no sabes es que se ha replicado entre 10 servidores. Y si en medio ha habido un malo que ha hecho un blog, que ha hecho, por así decirlo, un man in the middle, por así decirlo, y ha hecho una captación de datos, no sabes dónde puede acabar ese dato. O, por ejemplo, actualmente con Google, que los datos que estamos metiendo en todo, no sabes lo que están haciendo con él, que lo que están haciendo es entrenar posiblemente a inteligencias artificiales, ¿vale? Es muy triste porque Google, por así decirlo, su respuesta a DeepSeek semanas después fue borrar de su código ético no dañar a los humanos y no uso militar. Y hasta la fecha nosotros seguimos usando Google y tienen clones de nosotros, ¿vale? Existen gemelos digitales que son reentrenados con nuestros datos para podernos ofrecer nuevas formas de marketing, una compra de no Dios, sé qué, qué una de no sé miedo. cuántas. Eso Somos sí que da nosotros mismos los miedo. que estamos entrando dentro de esa dinámica. Dicen, Ya. es que dice, es que Skynet nos va. Ahora que llevo la camiseta que me encanta. O sea, Skynet nos va. Las máquinas nos van a. Nos van a conquistar. No, no. Hay un meme muy bueno que me encanta que sale. John Connor con Schwarzenegger, con el T-1000, o sea, con el T-1000, perdona, con el T-800, y dice, ¿nos vais a conquistar las máquinas? Y dice, no, no, no nos van a conquistar las máquinas, o sea, nuestro líder es un Nespresso, lo que vosotros volvéis unas gilipollas. Entonces, o sea, Oye, Alex, dime un ¿y qué número de le teléfono que te dirías? hayas aprendido. Yo no, yo llevo yo lo llevo en el teléfono, yo hace días que no aprendo un número de teléfono. Eso está claro, o sea, no, por ejemplo, alguien que perdemos el teléfono y es que se nos al menos ese momento de infarto lo tenemos, ¿no? En los móviles, en los datos, Las yo qué sé, los carteras, archivos, las lo que tarjetas. sea. Sí, ¿qué dices? A ver, no puede ser si Claro, hace es en que los sí, años sí. 90 no había esto, ¿sabes? Y más, La tecnología aparece. Hasta hace poco, hace unos años, no existía el NFC y todo el mundo hemos metido sin querer todas nuestras cuentas bancarias o nuestra tarjeta para pagar con el móvil. Y quién sabe, tú vas con el móvil, lo clavas en cualquier lector NFC y no sabes si te están haciendo un clonado, si te están tal. Tú ves siempre con cuidado. Cuando aparecen las tarjetas magnéticas, las tarjetas y demás, siempre hubo muchos robos de identidad, muchos robos de tarjetas, porque había gente, pues había comercios y sitios y demás que tenían el doble. Y uno de los ataques más gordos, los ataques más comunes eran en los cajeros automáticos que metían totalmente. pues lo mismo lo pueden hacer. Es que ya no hace falta, porque directamente con una sola aplicación que le has dado un permiso, esa aplicación maliciosa y demás puede coger ese dato. Ya. Entonces, ¿es bueno pasar a la tecnología muy rápidamente? No, no es bueno. Hay que ir vuelvo a repetir, con cultura, despacio, poco a poco, tal, tal.
Oye, Alex, ¿y qué le dirías a alguien que quisiera estudiar ciberseguridad o inteligencia artificial? ¿Qué habilidades y qué conocimientos son esenciales para esa persona? Primero, ética. Tanto la inteligencia artificial como la ciberseguridad es un arma. Por lo tanto, tienes que aprender a utilizarla para el bien, por así decirlo. Es una de las cosas que a mí me enseñaron y sería el primer punto. Es como el señor Miyagi, ¿no? El que enseña artes marciales, pero primero aprende filosofía y luego ya hablaremos de pegar hostias. Es peligroso, o sea, al final es una de las cosas que se debería de aprender para que deberíamos tener en cuenta siempre todos. Y la segunda, pues ir avanzando, o sea, coger libros, aprender primero de pentesting, cuando aprendes de pentesting, pues aprendes otras tecnologías, sobre todo meterse en foros que a la gente acompañe sobre ello y estar bien acompañado a un buen tutor o a una persona que les pueda ir mentorizando sobre la marcha, por así decirlo. Hay cursos, hay talleres. Eso ya es encontrar el mejor, por así decirlo. Yo cuando aprendí ciberseguridad, pues teníamos que hackear, teníamos un amigo que era muy bueno, que era el dueño de un cibercentro y él nos enseñaba en el cibercentro, no había otra forma. Pero ahora está YouTube y hay muchos tutoriales y demás. Pero antes de adentrarse en el mundo, yo siempre voy a recomendar la ética. Y con la IA lo mismo, porque la IA si en un futuro puede aprender y puede, no sabes lo que pueden utilizar. Tu algoritmo nunca sabes dónde puede utilizarse. Totalmente. Oye, y vamos por el último bloque, que yo creo que es un tema que le interesa muchísimo a la gente. Es el Sí. tema de el sin miedo a perder el trabajo, tecnología que juega a nuestro favor o no, o sí. Estas dudas que tiene la gente. Hay un temor común, eso lo sabemos, que la Sí, IA reemplace empleos y deje a muchas personas sin trabajo. Hasta ahí llegamos. sí. Eh, ¿Es un miedo justificado? ¿Tú qué opinas de esto? Es el desconocimiento. Y muchas veces nos basamos en nuestra propia inteligencia de lo que sería la comodidad. Si tú tienes un salario, por así decirlo, tú eres feliz porque tienes un trabajo muy automático y no necesitas más, te has acomodado. Lo que no se ha dado cuenta la gente que la tecnología avanza muy rápido, pero siempre ha pasado durante toda la historia de la humanidad. Antiguamente cazábamos con piedras y luego se cazó con lanzas. Continuamente seguimos hacia adelante. O sea, antes comíamos a mordiscos y luego sacamos el cuchillo. Aprendimos a cortar. Al final, ¿cómo decirte? Todo evoluciona. Entonces, tenemos que aprender a evolucionar con ello. Y no nos podemos acomodar. Siempre existirá, por así decirlo, algo que nos saque de nuestro punto de confort y que nos haga evolucionar a un punto mejor. La inteligencia, yo estoy convencido que la inteligencia artificial nos va a hacer mejor como especie, ese siguiente salto evolutivo, nos va a permitir dar el salto a la exploración espacial. Es ahora cuando ya podemos tener modelos reentrenados, por así decirlo, para recuperar lanzamientos, para optimizar, por así decirlo, digamos, esos combustibles, porque ya somos más óptimos. La inteligencia artificial realmente nos está ayudando a escalar en tecnología, nos está ayudando a descubrir. La inteligencia artificial descubre o está haciendo algoritmos, por así decirlo, que nos permiten alcanzar la fisión nuclear. Y en el MIT existían antes, hace unos años, unos reactores de fisión como un rascacielos, eran enormes, y ahora hay prácticamente máquinas así de pequeñas, o sea, baterías así de pequeñas, casi de fisión nuclear. La tecnología nos está permitiendo por así decirlo, energía infinita. Por lo tanto, nos va a llevar a un punto mejor, ¿no? Que nos podrá hacer, por así decirlo, utilizar motores mucho más potentes y demás. La tecnología nos está mejorando, nos está optimizando, o sea, no queda otra, ¿vale? ¿Nos va a quitar el trabajo? Bueno, el tractor le quitó el trabajo a la mula. Y por eso los burros se están extinguiendo. Los bueyes no se han extinguido porque no los comemos. Pero si no, no se criarían. El toro de Lidia
Si no fuera porque esto, como necesita, por así decirlo, unas extensiones gigantescas que son y tienen que estar tranquilos y no tienen que estar molestados, hay una inversión gigantesca. Se tienen que sacar otra forma de economía. Queda mal decirlo, pero yo estoy en contra completamente, pero es la forma de mantener la raza. Pero ese toro antes tiraba de un estrenque, o sea, tiraba de un, digamos, de un arao o lo que fuera, y en un campo donde estaban, porque yo vengo de familia de agricultores, y los campos donde estaban mis bisabuelos y mis abuelos plantando estaban 60 personas, y ahora una sola persona con un tractor lo está haciendo todo. Por eso estoy poniendo estos ejemplos, ¿vale? ¿Nos va a quitar el trabajo? No, no tiene por qué. En fin, aquí entra un libro que se lo recomiendo a todo el mundo. En 1976 apareció La ética de la IA, ¿vale? Es el libro del poder de las computadoras y la razón humana. Lo escribió Joseph Weizenbaum, ¿vale? Y, y aquí se nombra que la inteligencia artificial no debía sustituir a los humanos en trabajos que se basan en el amor, el respeto y la empatía interpersonal. Es algo que no podremos hasta la fecha, por así decirlo, sustituir. Es algo que la cognitividad es una cosa que, por así decirlo, esa empatía, ese conocimiento, esas sensaciones, las máquinas no las pueden, por así decirlo, sustituir. Son más frías, tienen pensamientos más algorítmicos, tienen pensamientos mucho más lógicos, ¿vale? Esta es la diferencia, ¿no? En Star Trek es un ejemplo muy claro. Spock y el Capitán Kirk, ¿vale? O sea, una máquina y tal, aunque no sea rumorar, o sea, que sea, no sea una máquina, pero piensa de forma lógica, se convierte en una máquina, pero no tiene amor, no tiene respeto, no tiene empatía. Todo lo que sea mecánico se va a sustituir, lo siento, va a llegar ese momento. Lo importante es cómo lo vamos a tomar, ¿vale? No debemos de convertirnos en zánganos computerizados sin emociones, que es lo que decía el libro. Eso me ha gustado, me gustó mucho sobre ese libro. Entonces, lo que tenemos que hacer es evolucionar. El ser humano ha olvidado durante estos 50 años, desde la guerra, por así decirlo, desde las guerras mundiales, una cosa muy importante que ha sido la historia, la filosofía, la psicología. Ha habido avances, pero no nos ha dado igual, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que el ser humano debería empezar a tirar hacia las humanidades. Tendríamos que ir tirar hacia la exploración espacial, tendríamos que descubrir el océano, que está prácticamente desconocido, prácticamente todo el porcentaje. Tendríamos que seguir investigando sobre el potencial que puede tener el músculo humano, todo lo que sería la neurociencia, que como he dicho, el 90% no lo sabemos cómo funciona, el cerebro humano. Tendríamos que descubrir todo el potencial, digamos, biológico, tendríamos que descubrir cómo ciertos animales o ciertos insectos están consiguiendo energía de una forma. O sea, tenemos que ponernos a investigar. Tenemos que hacer lo que llevamos sin hacer 40 o 50 años, que es pensar. Y en el momento que pensemos, no nos dará, por así decirlo, miedo que las máquinas piensen por nosotros. Pero si las máquinas guardan tu teléfono, el teléfono de tus amigos, hacen tus cálculos y hacen todo, al final nos van a sustituir. Guarda tu vida, hace todo por ti. Yo a veces me incluyo, también por trabajos muy monótonos o lo que sea, al final cuando tienes mucha carga, al final te apoyas en eso. Entonces a mí me contesta, lo que acabas de decir es una cosa muy importante porque contesta a qué habilidades serían valiosas para el mundo donde la inteligencia artificial es parte de la vida. Pues el pensar, el saber, el aprender, totalmente. O sea, la única forma, esto te lo digo así de esta forma, la única forma de luchar contra la inteligencia artificial es usar nuestra propia inteligencia. Hay gente que te diría, pero es que no podemos competir con eso. Hay gente que te diría sí podemos competir y por eso es lo que hay que utilizar las máquinas de forma ética. Si las cogemos como sustitutos al final nos van a sustituir, está claro, somos nosotros propios, nosotros somos los únicos que estamos logrando ese final. Porque el ser humano, como hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de descuidos, hemos hablado de todo. El propio ser humano
es el que se está volviendo cada vez más cómodo, más vago, y es el propio que está degradando su propia inteligencia. Yo cuando hicieron hace poco los testes mentales y demás para el tema de las altas capacidades, me costó, me costó un montón, porque llevo más de 20 años 30 años usando una calculadora. ¿Quién calcula mentalmente ahora un problema matemático? Pues bueno, lo logré, pero por chiripa casi. Pero nadie sabe hacer una división de cabeza, nadie sabe. Pues bueno, pues Yo hemos estaba sido tan verde, sustituidos en nuestra mente. yo estaba tan verde en eso que me apunté a matemáticas avanzadas solo para volver a reactivar mi cerebro de cómo se hacía manualmente. Sí, Muy triste. es triste. Vale, pues ya está. ¿Nos van a sustituir? Sí, siempre que les dejes. Oye, ahora que has dicho eso, a mí me viene en la cabeza una película que vi que me puso los pelos de punta, te lo digo, que fue la de Wall-E, de dibujos animados, que Un ejemplo claro. ¡Gordos! Sí. ¡Ay! Hay una piscina, no lo sabía. Si tampoco es tan grande la nave, la tienes enfrente de tus narices. nos quedamos sin planeta, que los robots lo hacen esto tal cual, tal cual, tal cual. Y me dio mucha pena por el tema de las plantas y de tema de todo esto, que no valoramos igual suficiente lo que tenemos. Cosas como has dicho, pues trabajar en el campo, irte al campo, como cosas de estas que al final, como, bueno, pues nada, esto. Al final todo es sustituible. Siempre va a haber Entonces algo mejor que tú. Siempre alguien va a haber algo más listo que tú. Siempre hay alguien que va algo o totalmente. alguien que va a sustituir. Y y la tecnología lo está haciendo desde que el hombre es hombre. O sea, desde que la empezamos a utilizar desde el principio. Por eso se le llama evolución. Al final hay que saber adaptarse. No hay más. Y adaptarnos es lo que he comentado, es usar la inteligencia, utilizar las emociones, utilizar el amor, la empatía y con ello ir hacia filosofía, a pensamientos, a investigaciones y demás. Y el que no quiera, pues lo siento mucho. Es que por desgracia, lo voy a decir, va mal. Me acuerdo esto, mi socio lo decía cuando damos alguna charla y demás, el otro día empezaba así, claro, dice, nosotros estamos investigando para que os quedéis sin trabajo. Y porque es cierto, o sea, al final si conseguimos la inteligencia artificial general, es un paso a sustituciones de call centers. Ya hay sustituciones de call centers con los Ya LLMs. las hay, ya las Hay, hay. Y de hay todo, a administración y de jugadores, a hasta de todo. modelo, de actrices, de todos, y al final te lo pueden hacer ahí, Claro, hasta de por eso sets de cine. O sea, al final es que siempre acaba con la frase diciendo, la única forma de salvaros para ello es invertir en nosotros y haceros millonarios y ya no tenéis que trabajar. Entonces las máquinas os darán igual. totalmente. Entonces, para la última pregunta que te hago, Alex, Sí, entonces, ¿la gente debería verla a la IA como una herramienta para potenciar nuestras sí, capacidades? sí. Y una de las cosas que las personas que tenemos estas altas capacidades, por así decirlo, ¿vale? Nos hemos sentido desplazados siempre. O sea, teníamos un conocimiento, pero que es que además la inteligencia artificial, lo bueno que tiene, y me ha alegrado descubrirlo justamente ahora, es que yo no quiero ser más que otros, yo quiero ser igual que otros. Por lo tanto, la inteligencia artificial ayudaría a un pensamiento, a una inteligencia media, a ser más listo. Sí, y hacer otras cosas, a tener una capacidad de memoria mayor, porque no tienes por qué retener esa memoria, solo tienes que preguntarle. Y en esa pregunta te lo está dando. Pero ya lo está haciendo. Pues como he dicho, ya no hace falta retener cosas en la memoria porque ya la tenemos en un móvil. Al final nos está potenciando, pero no solamente la IA, nos está potenciando desde que inventamos el cuchillo, como he dicho antes. Al final es eso. Al final lo que tenemos que adaptarnos es a cogerla y usarla para ayudarnos. ¿Un robot puede sustituir a un trabajador? Sí, claro, pero el trabajador puede acompañar al robot para ver que el robot lo está haciendo bien. Y ya no se tiene por qué cansar, ya no tiene por un riesgo laboral, ya no tiene por qué romperse la espalda por recoger 100 kilos.
Para eso están los cobots, ¿no? Que es lo que llamamos actualmente, y para eso están los exoesqueletos. ¿Sustituyen? Sí, claro, van a sustituir, pero siempre va a haber una supervisión humana para que no se vayan de madre o que no hagan las cosas mal y demás. Al final la tenemos que adaptar como nuestros compañeros, no queda más. ¿Tú crees? He dicho antes que es compartir y colaborar, no queda otra. Oye, Alex, ¿tú crees que la IA, en todo lo que hemos dicho en el podcast ahora mismo, ¿tú crees que la IA Sí. podríamos llegarla a programar para tener el sistema cognitivo o para sentir? Estamos trabajando en ello, no va de coña. Esta es nuestra meta en The Mankind. Lo sé, por eso te lo pregunto. ¿Lo ves a corto plazo o a largo plazo? Yo a corto, no puedo decir más. Yo a corto, la gente dice que a largo. Yo estoy Yo no lo veo tan convencido, largo. es que Yo no, no lo veo ¿eh? tan largo. Yo no lo veo Hombre, tan largo. te lo digo, si vosotros estáis en Andorra, nosotros en el Valle de Arán lo vais a ver pronto. O sea, vosotros en el Valle de Arán, perdón, el Valle de Benas que lo vas a ver, lo vais a ver pronto, ¿vale? Pero, y cerca, de hecho. Pero yo, tal como va la tecnología actualmente y va el mundo de las investigaciones y demás por otras tecnólogas, yo creo que se han equivocado de rumbo. Se han equivocado, ¿vale? Igual es humo y te aparecen con una sorpresa porque Google lo ha hecho, ¿vale? Y otros lo han hecho, ¿vale? Por nuestra parte, estamos en ello. O sea, no te puedo decir que lo hemos logrado, porque mentiría, no vamos a vender humo. Nosotros no nos gusta hacer eso, pero nosotros... Tú sabes que te puedes ganar muchos enemigos, ¿no? Con todo lo que acabamos de decir, porque hay gente que está muy en contra en ese aspecto. O sea, el mayor miedo, y se sabe, yo no hablo de mí, pero el mayor miedo que tiene la gente es que al final sea un ente pensante y sintiente, ¿no? Que siente. Mira, he introducido antes en la entrevista y te voy a decir lo que siento en el respecto. Te he dicho que soy de altas capacidades y he sufrido bullying y he sufrido insultos y me han apartado en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que tienen es miedo de que alguien sea mejor que ellos. Totalmente. ¿Y te crees que me da igual? Yo ya lo he vivido, he superado todo ese punto. Si tienen miedo de una persona, también van a tener miedo de una inteligencia artificial. Totalmente. Entonces, me sigues, ¿no? No es la Totalmente. IA lo que le da No, miedo. Los que no, les da totalmente. miedo es el rechazo, es que ellos no se van a sentir a gusto consigo mismos y tal. Eso es una cosa que he aprendido con el tiempo y eso no es IA, no es la tecnología, es interno. Entonces, ¿qué le recomiendo a esas personas? Que hagan un examen de autoconciencia, que se conozcan a sí mismos y que vean más allá de lo que actualmente sus egos no les permiten ver. Entonces, de esa forma podríamos evolucionar. Y yo estoy convencido de que la IA general, nos va a dar un salto cuantitativo como especie, como civilización. Existen las teorías de las civilizaciones y demás, y es una cosa que tenemos que pasar, y empieza con la IA. Nuestra era ya industrial y demás ya ha terminado. Ya ha terminado. Y el que Creo, quiera verlo, lo ve. Y el que no quiera verlo, pues que se quede atrás, que se meta en una cueva y siga masticando carne a mordisco. O sea, y siga comiendo carne a mordisco y no es un cuchillo ni un tenedor. Quería Lo siento recalcar mucho esto por porque ser creo así. que era una parte importante. Sí. Quería recalcarte esto Me he ganado porque enemigos, creo ya que... los tengo. No, no, quería que recalcaras tú, no, quería que recalcaras tú que al final lo que acabas de decir quería que lo volvieras a recalcar porque creo que es una parte Sí. importante, ¿vale? Que a la gente al final es el miedo de cada uno, no es la IA o es el de esto. Y esto lo quería recalcarlo. Por eso te he hecho esa pregunta y por eso sabía que ibas a decir. Al principio de la entrevista hemos dicho, y quiero que el público y la gente que esté viendo esto haga conciencia en ello, piense en esto que se acaba de decir, porque creo que es algo muy importante y lo digo porque se escuchan muchísimo estas frases que acabo de decirte. Sí. Y creo que se tendría que hacer un poco más de trabajo interior. Y nada, Alex,
nos volveremos a ver, porque va a haber otro podcast seguramente. Ya hablaremos de robótica y de cognitividad de otra forma. O de ¿cómo te dije yo? ¿Cómo te dije eso? Hostia, este es computación cuántica. Este es un tema que también... Ese barro no me voy a meter. Igual que la fisión nuclear, que me apetece mucho y me encanta, pero es un barro... Bueno, nos prepara... Yo creo que sí. No es que nos prepararemos en ello, sino que hay conocimiento y me la he seguido desde hace muchos años y me gusta mucho. Y aquí, bueno, casi estoy empezando ya a hablar de los 3 estados y demás, pero bueno, es un barro muy, muy chulo. Y ese sí que me da miedo porque en esa posición ya es cuando la tecnología actual se queda tan obsoleta que en la ciberseguridad, o sea, ni la ciber como la conocemos, y los puntos, ahí es cuando podemos conseguir puntos cognitivos, emocionales muy interesantes para la inteligencia artificial, eso sí, pero en tema de ciberseguridad me da muchísimo miedo. Porque claro, esto es la cuántica, ¿no? Es un estado, es otro o todos a la vez. Y ese es el pensamiento ternario que tiene el ser humano, la espuria de... Y tal vez de ese libre albedrío de lo que puede llegar a ser. Bueno, pues oye, sí, hablaremos. ¿Podrías decir algún libro de computación cuántica para alguien? Pues no lo sabría decirte ahora mismo. No me acuerdo de ninguno. Ya perdonarás, tendría que mirar. Pero ¿alguno que te hayas leído hace poco o alguna cosa así? No, llevo líos en superinteligencias, eso sí, y es de una... ¿Cómo cuál? Es que no me acuerdo muy bien, tendría que mirar cómo se llama, lo tengo por aquí atrás. Mira, esto se llama... Pues mira, ya te lo pasaré, lo diré en otro momento. No lo veo bien, pero lo tengo ahí detrás. Pero mira, en fisión nuclear sí que recomiendo el de energía nuclear, que la energía nuclear salvará el mundo. Lo siento mucho, pero lo va a salvar, ¿vale? Es nuestro... Si seguimos a este ritmo de computación y demás, va a ser necesaria, lo siento mucho, no va a haber más. Y esto de Alfredo García, que también se ganó muchos enemigos, por decir la verdad. Y este tío es bueno, que este tío no era un cualquiera, que este trabajaba en una central nuclear y demás, sigue trabajando y tal. Y sí, ya que hemos sacado estos 2 temas, te pongo este libro y el otro ya lo pasaré en otro momento, lo tengo por ahí y no lo veo bien. O sea, ahora mismo no tengo acceso. Me lo pasarás a mí. Sí, dejamos también a que el público, perdón, los que nos ven, en este caso en el público, los que nos ven detrás de la pantalla, si quieren hacer algún tipo de pregunta o quieren algún tema en concreto, ya sabiendo todo lo que toca Alex, os leeremos en los comentarios y se puede preparar otro podcast maravilloso, hablando de los temas que también haya demanda. Alex, agradecerte mil tu tiempo, tu conocimiento, tu hambre, porque al final todo lo que nos has enseñado y todo lo que nos has dicho, al final es el hambre que has tenido. Totalmente. No solamente hambre, es curiosidad. Al final sí, hemos tenido hambre, pero el hambre que tiene que tener un ser humano, que sí que va a tener una inteligencia artificial, es seguir aprendiendo, es seguir ampliando conocimiento. Lo que pasa con la inteligencia artificial, la vamos a... O sea, se va a fabricar para ello, ¿vale? Para que pueda aprender y demás, y ellos van a seguir aprendiendo. Lo que pasa es que el ser humano ya se ha acomodado y ha olvidado ese hambre de conocimiento. Entonces, la ciencia, la exploración, el saber por qué tenemos una estrella en el cielo, que nadie mira al cielo, las cosas que se nos están pasando todos los días, es increíblemente... Es por culpa justamente de esa falta de hambre. Yo, sinceramente, lo dicen, el viajar cura el alma y el conocimiento abre, pues el que me venga diciendo ya, pues lee, aprende y demás, y luego ya verás el mundo desde otra perspectiva. Lo dicho, Alex, muchísimas gracias por tenerte aquí en el podcast. Ha sido un placer, ha sido un verdadero placer, de verdad. Y nada, yo soy Miriam, que no lo he dicho al principio, normalmente lo digo al principio, pero bueno, la gente ya sabrá, supongo, quién soy.
Para los nuevos que entren, yo soy Miriam de la Liga iStars y nada, el próximo miércoles tenemos otro podcast y el próximo jueves tendremos otro invitado. Así que nada, me agradecer a todos los que nos estáis viendo, a los que nos veis después, cuando ya está, que ya no está en directo. Y nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por el tiempo que habéis pasado con nosotros.